Entonces, ya después del resumen, que sale de la ciudad de destrucción, el demonio trata de obstaculizarlo, llega a la cruz, llega a la puerta, y ahora llega a la cruz, que fue el sermón de la semana pasada, y ahora está con 3 seres celestiales peregrinos. Y les pedí que abrieran su Biblia en Zacarías capítulo 3, y ahí vamos a tomar la base del sermón de esta mañana. Dice Zacarías capítulo 3, y lo de siempre, leemos, oramos y empezamos. Zacarías 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Un cambio de vestiduras. Y en la Biblia, que Dios usa palitos y bolitas para explicarnos verdades bien profundas, vamos a ver el tema de cómo las vestiduras, el intercambio de vestiduras, es una representación de lo que es tener la salvación de tu alma eternamente. Sí, pero vamos a desarrollarlo. Entonces, me acompañan a orar. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos la dicha tan grande de reunirnos a través del libro de la vida, la Biblia, de este manual de salvación, este GPS de la salvación que nos ha enseñado a saber quiénes somos, dónde estamos, para qué fuimos creados. Y es un libro de infinitas soluciones para todos los principales problemas humanos. Te damos las gracias de reunirnos alrededor de este libro, y hoy te pedimos que quieras bendecir nuestro entendimiento para entender qué es lo que le sucede a un cristiano después de que parte de la cruz de Calvario, perdonado por el juez del universo. ¿Qué acontece a un ser humano que ha sido perdonado? Y te pedimos que nos ayudes a entenderlo a la luz de aquí, este pasaje de Zacarías capítulo 3. Ayúdanos, Padre, danos tu bendición a nuestra alma para comprender esa gran enseñanza de esta mañana. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, este pasaje de Zacarías 3 nos presenta, voy a volver a darle lectura para que podamos comprenderlo todavía mejor. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una manifestación de Cristo preencarnado. Cuando la Biblia menciona el ángel de Jehová, siempre es distinto a un ángel de parte de Jehová. Son dos cosas diferentes. El ángel de Jehová, recuerden ustedes que la palabra ángel se refiere a un ser celestial, ¿sí? O mensajero. La palabra ángel, ángelos, ¿no? Mensajero. Los ángeles venían y traían mensajes de parte de Dios. En ese sentido son mensajeros que traen mensajes de Dios, pero el ángel de Jehová es la persona de Cristo. Dice, el ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, el sumo sacerdote, ¿verdad?, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hasta ahí la lectura.
El tema de las vestiduras en la Biblia es un tema importantísimo porque a través de palitos y bolitas Dios nos enseña grandes verdades espirituales. ¿En dónde nace el tema de las vestiduras y por qué en la Biblia es tan importante el tema de las vestiduras? Bien, vamos por favor primero a Génesis capítulo 3 para entender este principio y ver en dónde surge el tema de las vestiduras. Y ahí nos vamos a detener tantito para poner la base de esta enseñanza. En Génesis 3, recuerden ustedes, cuando el hombre pecó, ¿qué se hizo? Se hizo vestiduras, hojas de higuera. Hojas de higuera. Dice, después de que transgreden el mandamiento de Dios, Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la primera vestidura. Sí, número 1, las hojas de higuera. ¿Qué significa esto, hermanos? Las hojas de higuera, vemos aquí a Adán y su mujer que están desnudos y no había ningún problema, no existía ningún problema, pero al momento de transgredir un mandamiento, Dios le dijo al hombre, ahí está el árbol de la vida y del árbol de ciencia del bien y del mal. No, le dice Dios a Adán, no comerás de él, el día que tú comas de él ciertamente morirás. Hay un mandamiento, hay un veredicto, hay una sentencia, hay un castigo si tú haces eso. Adán podía comer de 1 billón de ángeles, de árboles, de frutos. Solamente uno no, lo prohibido por Dios. Pero lo prohibido siempre despierta algo en el corazón humano caído. Y en este caso, a Adán y a su mujer, y la mujer, dice la Biblia, que no fue el hombre, sino la mujer la que miró al árbol y dice que vio que era bueno, codiciable y agradable a los ojos, y ella fue y tomó y se lo dio a su esposo. De tal manera que los dos transgredieron un mandamiento. Por eso dice que cuando hicieron vestiduras de hojas de higuera, ustedes saben que son las hojas más grandes que hay. Pero la pregunta es ¿por qué? Ya la sensación de culpa. Cuando llega una muchacha a la casa y ese día tuvo su primera relación con su novio que pago quintopatiero y se fue con ella y ya llega la hora de la comida. ¿Cómo está la muchacha a la hora de la comida? Así. Come, hija. Sí, mami. Hija, ¿quieres algo más? No, mami. Hija, no has comido. La vergüenza, la culpa. Esta sensación la tuvieron ellos cuando ofendes a alguien de gran valor en tu vida, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, etcétera, etcétera. En este caso, ellos transgredieron un mandamiento de Dios y lo primero es hacerse vestiduras para cubrir el pecado. Rápidamente, hacer vestiduras para cubrir el pecado no es más que el intento de tapar el pecado a mi manera. Mi culpa la cubro a mi manera. El ejemplo, un mal esposo, mal esposo, agresor, violento, con la esposa, y a la mera hora, la culpa, la vergüenza, nos vamos de vacaciones. Lo que quiere es cubrir su culpa con los hijos, que han sido injusto, violento, agresivo, le entra la culpa. ¿Y cuáles son las hojas de higuera? Ay, hijo, te traje tu tablet, ¿no? Es la culpa la que mueve muchas cosas que recibimos es por la culpa, no por otra cosa. De tal manera que estas son las hojas de higuera. No quiero abundar mucho porque son muchas vestiduras que vamos a estudiar, pero ustedes ya las hemos estudiado de abundancia aquí. La primera vestidura es esta, donde es la hoja de higuera son los intentos humanos de cubrir mi falta delante de Dios o delante de un ser amado, ¿no? En muchos millonarios regalan una ambulancia, un camión de bomberos,
un hospital, a la comunidad, y dan dinero, otros dan regalos, otros hacen muchas cosas, pero muchas veces es, quiero quitar la culpa, y a ver si lo logro hacer. Las hojas de higuera no quitan la culpa. Anestesian tantito, pero no la quitan. La segunda es allí mismo en capítulo 3, dice, empieza el juicio de Dios. Fíjense cómo el huerto del Edén queda el paraíso, el mismo huerto se convierte en un tribunal. Terrible, ¿eh? El mismo huerto se convierte en un tribunal, porque le dice 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me dices por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de muchos vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese es el segundo punto de las vestiduras. Túnicas de pieles. Bien, aquí lo que quiero que veamos es un corderito. ¿Sí? La Biblia afirma que en este momento no había entrado la muerte al mundo creado por Dios. No existía la muerte, no existía nada, había solamente dos personas, Adán y su mujer. Nada había muerto, pero el pecado que es la interacción de la ley de Dios, el pecado es un mal que habita en el ser humano, que tiende a destruir, a lastimar y a causar dolor. Este pecado, dice la Biblia, que le dijo a Adán, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Vamos a leerlo, a lo mejor para que lo estoy repitiendo varias veces y no lo hemos leído. Dice, allí mismo en el capítulo 2, para leerlo, para que lo tengas en su mente, Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había un mandamiento, había un castigo por la infracción y había consecuencias. El hombre decidió que no. Entonces, ¿cuál es el efecto del pecado? La muerte. Dice Romanos, dice Ezequiel 18, 3 y 4. Ezequiel 18, 3 y 4. El alma que pecare, esa morirá. Dice Romanos 6, 23. Por cuanto todos pecaron, ese es 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y el ser humano dice, ¿qué? Ay, qué fanático. ¿Ustedes creen eso?
Sí. Y si nos permites explicarte, te vamos a dar más de 50 horas de explicación de por qué es esto. ¿Qué significa eso? Que Adán y su mujer tenían que morir. Sí. ¿Qué hizo el Dios de la Biblia? Del cielo cayó un rayo sobre un cordero. Porque dice aquí, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunta, ¿de dónde sacó Dios esas pieles? El juicio cayó sobre un inocente. El juicio cayó sobre un inocente. Esta es la primera anuncio del Evangelio, porque es lo mismo que pasó en la cruz de Calvario. Es lo mismo que pasa en la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario hay un hombre que dijo que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Cristo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí estaba Humberto Méndez, Lupita Méndez, que había transgredido la ley de Dios. Y la sentencia de la ley era muerte. ¿Qué hizo el Dios de la Biblia? Ejecutó al Cordero de Dios en nuestro lugar. La doble imputación, mi expediente se lo pasa a Cristo. Yo tenía 0 en la ley moral de Dios y Cristo tenía 10 porque sí obedeció la ley de Dios, y Dios me pasa su expediente. Cristo me pasa su expediente que tiene 10 y el juez del universo me ve a mí como si yo hubiera ya sido castigado por la ley moral de Dios porque Él muere en mi lugar. La salvación es un intercambio de expedientes. Mi expediente negro, pecaminoso, depravado y pervertido es clavado aquí, y el juez del universo castiga legalmente a Dios, a Cristo. Por eso esta vestidura, las de pieles, por eso es el tema importante que Dios ilustra la salvación como un intercambio de vestiduras. Al principio como que no tiene sentido, vestiduras, salvación, ¿qué? Pero ya estos 2 capítulos nos empiezan a entender el uso de las vestiduras. Por eso ya va a ser más fácil lo que vamos ahorita a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque los 3 seres celestiales le dicen a Peregrino. El primero, después de la cruz, le dice: tus pecados son perdonados. Número 2, lo visten de vestiduras reales. Y número 3, un sello. Y eso está en la Biblia igual, porque esta es la confirmación de la salvación de una persona para siempre. Y es lo que vamos a ver. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está Adán y su mujer? ¿Dónde? En la gloria. ¿Pero pecaron? Sí. Pero la justicia que tenía que caer sobre ellos, cayó sobre un inocente. Ese corderito que no había hecho nada, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Cae el rayo, le quita la vida al corderito, porque la paga del pecado es la muerte, alguien tenía que morir, lo desolla. O sea, cuando le cortas por el espinazo la piel a un animalito, luego le jalas, le quitas toda la piel y les hace pieles, dándole a entender a Adán, diciendo, ¿quieres cubrir el pecado? Así se cubre el pecado. ¿Cómo? Que la justicia le caiga a alguien, o a ti, o a un inocente. Esa es la forma en que Dios cubre el pecado. Porque, repito, la sentencia de la justicia es: el alma que pecare esa morirá. Y por eso en la Biblia constantemente vemos: y vio Dios la sangre. Y vio Dios la sangre. En el Cordero Pascual, sangre. En la cruz de Calvario, sangre.
en los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo sangre. ¿Qué significa sangre? Que un inocente ya le pagó a la justicia. Eso es lo que significa la sangre. Alguien ya murió, alguien ya limpió tu deuda. El juez del universo, hay una absolución, hay un perdón. Punto. Entonces, por eso es importante que veamos esta enseñanza de las vestiduras. Vamos a hacer varios pasajes, ¿sí? En intercambio de vestiduras. Vamos a Samuel 18. Ahí vamos a ver un intercambio de vestiduras. 1 Samuel 18. Vamos a dar la lectura del versículo 1 al versículo 5. 1 Samuel 1 del 5 en adelante. Capítulo 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 del 1 al 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Esto es una historia que ya después, hace pocos años, lo conocemos como el Principito, ¿no? ¿A qué nos referimos? Saúl tenía un hijo. Saúl era el rey. Jonatán era el hijo. David era el soldado que había vencido a Goliat. Había dado victoria al pueblo de Israel, de tal manera que el hijo del rey Saúl, Jonatán, se hacen grandes amigos. El hijo del rey, ¿cómo vestía el hijo de un rey? No. ¿Y cómo vestía un campesino como David? Bueno, de tal manera que hay un momento donde hay un intercambio de vestiduras, que es la representación de la salvación. Cristo, el Rey, Cristo, el Dios eterno, le da al creyente sus vestiduras, y como el pasaje que vimos de Zacarías 3, y yo, Humberto Méndez, le doy mis vestiduras sucias, llenas de maldad, que fue lo que aconteció hace 38 años cuando Dios me perdonó. Cristo se pone mis vestiduras, se va a la cruz de Calvario y ahí le paga la justicia, a tal grado que Cristo dice en la cruz de Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque trae las vestiduras de Humberto Méndez y él sí merece la justicia. Pero él no dice, me las quito. No, él lleva mis pecados en su persona, y es castigado por mi culpa, y Dios me viste a mí con las vestiduras de Cristo y me trata a mí como si él nunca hubiera hecho nada. Por eso estaba ese tema de las vestiduras, el tema de la salvación. El rey le da sus vestiduras al campesino, y el campesino toda su ropa sucia se la da a Cristo, y esa es la salvación. Por eso, vean ustedes cuál es, en Filipenses capítulo 5, cuál es la identidad de esa persona, cuál es la identidad de la persona que me da sus vestiduras. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál era la identidad de ese hombre que estaba crucificado? ¿Cuál es la identidad de él? ¿El hijo de un político, de un gobernador, de un emperador, un obrero? Era Dios, hermanos. La persona, por eso, haya pues en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Toda la corona real, la ropa real, el cetro real, el trono real, lo dejó. Es algo que en mi mente, después de 1000 eternidades, no voy a poder entender. Cómo a lo más sublime, lo más grandioso, majestuoso, hace eso por pecadores. No lo puedo entender eso. Pero dice Dios, a ver, muchachito, bueno, está muchachito ya con las caras. A ver, Humberto, no se trata que lo creas. No se trata que lo entiendas. Se trata que lo creas. A ver, ¿entiende la concepción? La puede explicar un médico. ¿Entiende el movimiento de la Tierra? Pues cualquier astrofísico lo puede explicar. A ver, la Tierra va a girar. No, que va a tal velocidad, que gira alrededor del Sol. Ok. A ver, según la segunda ley de Newton dice que el movimiento de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que le aplicas. ¿Sí? Mucha fuerza, mucho movimiento. Poca fuerza, poco movimiento, sí. Pero el movimiento tiene un origen. Alguien le tiene que ser así. ¿Quién hizo así a la Tierra? ¿Quién hizo así al átomo, al protón, al electrón, a todas esas partículas microscópicas de un átomo? ¿Quién hizo así? ¿Quién es el origen del movimiento? ¿Quién es el origen de la traslación de la Tierra? ¿Quién? Ya mejor me callo. Entonces, túnicas de pieles. Y estamos viendo 3, Jonathan y David. El intercambio de ropas reales. Las ropas reales. Dice también en Mateo 22, por favor. Mateo 22. Una historia que si la persona lo lee así, de pronto va a decir que no le entiendo a esto. Sí, si la cultura de las vestiduras en la Biblia no va a entender. Dice Mateo 22:1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar con otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo esto, se enojó y enviando su ejército, destruyó a aquellos hombres y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por las calles, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, otra vez vestiduras,
no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué pasa cuando alguien te invita a una boda, tu hermano te invita a una boda y no vas? Qué afrenta, ¿no? O sea, las bodas de primer grado, no asistir. Ahora, si el patrón no invita a nadie de la empresa y te invita a ti, no vayas. Oh. Y si el presidente no invita a nadie y se va a casar y te invita a ti y no vayas, es una ofensa, es una grosería, ¿no? Ahora, el dueño del universo aquí ilustra la salvación como una boda en la que Cristo, yo sé que si no tienen mucha Biblia les va a costar trabajo entender eso, en la que Cristo se va a casar eternamente con la iglesia. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. ¿En qué sentido? En que Dios hizo un pacto, el pacto de la gracia. Un pacto es una promesa juramentada, un convenio, un testamento, de tal manera que Dios hizo el pacto de la gracia, donde Dios está dispuesto a perdonar por gracia a todos aquellos que vengan arrepentidos y pidan perdón al juez del universo. De tal manera que hay una relación de pacto. Y una de las cosas de las descripciones más importantes de la palabra pacto es que es una promesa juramentada. Prometes serle fiel a tu esposa, prometes protegerla, prometes cuidarla, proteges defenderla, proteges sustentarla, prometes llegar con ella hasta el fin, hasta la vejez, ¿no? De tal manera que es una promesa juramentada. Las bodas que hemos precedido allá en Irapuato es donde me dicen, pastor, queremos que usted presida la boda, etcétera, etcétera. Y yo les he dicho, con mucho gusto, pero hay ciertos requisitos. Una de ellas, que enfrente de todos tus invitados, te voy a poner la Biblia, para que jures sobre ella, que juras amarlo, etcétera, 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 hasta la muerte. Y tú, Pancho, ¿no? Tú, Pancho, pones tu mano sobre la Biblia y juras todo esto por ella. ¿No hay otra manera? No, porque es un pacto. Y sabemos que esta palabra pacto en nuestro querido México no es una palabra que usemos continuamente. Nos cuesta trabajo digerirla. De tal manera que estas bodas es el amor eterno entre Dios, entre Cristo el Salvador y todos los salvados. Estarán morando en la eternidad para siempre. De tal manera que por eso Cristo trajo el mensaje de las bodas a los judíos. Y los judíos dijeron, es más, Cristo, mátenlo, ¿no? Y los judíos los crucificaron. Por eso dice, vayan por las calles y a los mexicanos, a los argentinos, a los peruanos, a los bolivianos, tráiganlos, ¿no? O sea, ¿pero qué crees? Si te invitan a una boda, tienes que ir vestido de boda, ¿no? Entonces, esta persona no iba vestido de boda. Ahorita vamos a ver qué significa estar vestido de boda. La Biblia nos va a decir. Pero este hombre dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué es estar vestido de boda? Bueno, vamos a preguntarle a Isaías 61, ¿qué es estar vestido de boda? Isaías 61. ¿Qué es estar vestido de boda? Isaías 61, versículo 10. Dice la Biblia, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios,
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué es estar vestido de salvación? ¿Qué es estar vestido de boda? Estar vestido de salvación. Y yo sé que hay una pregunta, ¿y qué es estar vestido de salvación? Bueno, dice aquí, me rodeó de manto de justicia. Y para eso tenemos que ver un pasaje en Romanos 3 para entender este principio de vestido de salvación. Romanos 3, por favor. Dice Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Ahora, vean ustedes lo importante que sigue. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa eso? La justificación es la declaración legal de un juez donde dice absuelto, sin culpa, sin antecedentes penales. Ya se cumplió la justicia. Ya los 9 años que mi esposa y yo hicimos a los herejes predicando, hay una hoja que se llama la hoja de libertad que le dan a los presos, y si son 6 puertas, le dan 7 hojas para que puerta tras puerta vaya pasando esa persona y vaya entregando esa, y cada custodio le abra. Y hasta el final le dan a la última puerta, a la puerta principal, le dan su hoja de libertad, y solamente uno dice que cayó así de rodillas, ¿no? Ya estoy libre, porque cumplió su sentencia. La hoja de la libertad dice delito y que ya había cumplido la justicia. Bueno, ¿qué es la justificación? Otra vez, que el juez declara que la justicia ya se cumplió en esa persona, ya le pagó con el tiempo en prisión, o otro ya fue castigado por él. Pero vean ustedes, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa eso? Sin obras, sin méritos, sin sacrificios, sin crucifixiones, sin azotes, sin peregrinaciones, sin largos ayunos, sin votos de pobreza, sin votos de castidad, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo persona Dios? Gratuitamente, por gracia. ¿Por qué? Porque otro ya le pagó la justicia por mí. No le hagas caso. A mí, apúntale aquí. Nos vemos el día del juicio final, entonces. Allá es donde voy a apuntar a ti. Y mucha gente irá al juicio final porque menospreciaron el sacrificio de Cristo. Pero bien, ¿a dónde quiero llegar? Estoy explicando eso del vestido de salvación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Que es la excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Vean esa frase, justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué significa esto, hermanos? Fíjense. En el libro de Proverbios dice que es una abominación que un juez declare inocente al culpable y al culpable y al inocente. Eso es una abominación, que al inocente lo declaren culpable y que al culpable lo declaren inocente.
Es una abominación ante la justicia. ¿Y qué creen que hizo Dios? Es exactamente eso. Al inocente los declaró culpable, sí. Y a los culpables los declaró inocentes, sí. ¿Es una abominación lo que hizo Dios? No. ¿Por qué? Porque la justicia cayó sobre ellos. En ese sentido no es una abominación, porque la justicia te tiene que cobrar a ti tus pecados o a un inocente. ¿A quién quieres? Si ya Dios hizo eso a un inocente, pues creo en Cristo, ¿no? Él le paga todo mi expediente negro. Por eso dice, los vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuáles son las vestiduras de salvación? La doble imputación. A mí me confieren la vida perfecta de Cristo y a Cristo mi vida escandalosa y cochina a Él. ¿Qué es la salvación? El intercambio de expedientes. Lo que Dios hace, al inocente lo declara culpable y al culpable lo declara inocente, pero sin problema, porque la justicia divina cae sobre el inocente y le paga. Él está dispuesto, él fue a la cruz voluntariamente a pagarle a la justicia. Entonces, preguntan, ¿qué es estar vestido de salvación? Bueno, por favor. Vamos a Romanos 13. Romanos 13, versículo 14. Y aquí va a quedar más claro qué significa estar vestido de salvación. Vamos a leer desde el versículo 13 para que entendamos el versículo 14. 13, 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos, ¿qué? Del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es estar vestido de salvación? Vestido de Cristo, vestido de salvación. Es una forma metafórica donde vestirse de Cristo empieza aquí. La Biblia está dirigida a la mente humana, no a las emociones. Dios le habla a tu mente, la empieza a configurar, a programar con los principios, empieza a instalar archivos, carpetas, información, donde tú ya empiezas a ver la vida como Dios quiere que la veamos, ¿no? De tal manera que la persona empieza a ser configurada por el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Número 1, que el ofendido, el Dios ofendido, el Dios soberano, omnipresente, omnisciente, creador, infinito, inmutable, el Dios juez, el Dios de la ira, el Dios del amor, el Dios del amor, etcétera, etcétera, es el ofendido. ¿Cómo lo ofendimos? Escupiendo su ley, sus 10 mandamientos. Escupimos. Otra vez, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellos ni los honrarás. Guardarás el día, no usarás mi nombre en vano, guardarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. El ser humano, ¿qué hicimos antes de conocer la Biblia? ¿Sabes qué piensas de los mandamientos de Dios? Eso es lo que pienso. ¿Y sabes qué? Ahí nos vemos. Contigo eso de la ley, no. Y el ser humano no solamente ha escupido los 10 mandamientos. Un adúltero está escupiendo el 7º mandamiento. Una persona que mata está escupiendo el 6º mandamiento. El que escupe a su cara, a su padre, a su madre, está escupiendo el 5º mandamiento. Y algunos se han vomitado sobre los 10 mandamientos. Y Dios va a tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Miren, hermanos, aquí está la gravedad del asunto. Si tú violas una ley social, te van a ver feíto, ¿no? Así, ay,
qué corrientita la persona, ¿no? Si tú violas la ley de tráfico, te van a guardar tu coche de corralón, una infracción. Si violas una ley de 72 horas, pues vas a quedar guardado 72 horas. Y así va la gravedad, va la gravedad. Si tú violas la ley penal, va a haber consecuencias, leyes mercantiles, leyes hacendarias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema con los 10 mandamientos? Que son leyes eternas, dadas por el dueño del universo. El dueño del universo, y aquí otra vez algo que repito siempre, el dueño del universo tenía derecho a poner sus propias leyes. Si yo tengo una casa, ¿tengo derecho a poner leyes en mi casa? ¿El que es dueño de algo tiene derecho a regir estatutos de ese algo? Sí. Bueno, el Dios del universo crea sus propias leyes y mira el refugio. Si no te gustan mis leyes, haz un planeta, vete a vivir allá y allá pones tus leyes. Pero como estás en mi planeta, esas son mis leyes. No, que no me gusta, que yo ni vine a vivir lo que quieres, ¿no? El problema es eso, que Dios tiene derecho a pedir obediencia a sus leyes. Pero regreso. Entonces, me vistió con vestiduras de salvación. Estar vestido de salvación es estar vestido de Cristo. ¿Cómo va esa persona, la persona que no ha tenido el perdón legal de Dios, se va a presentar en el día del juicio final? ¿Perdonado o condenado? Por eso predicamos el Evangelio, para que Dios mueva tu corazón, para que entiendas que estamos con ropas viles, y esas ropas viles Dios va a excluir a la persona por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, y habrá juicio. El día de entregar cuentas llega. Pero los que están vestidos de salvación, vestidos de Cristo, vestidos con las vestiduras del Rey, ya la justicia cayó sobre el Cordero. Y hermanos, suena terrible, pero ya no le debo nada a Dios, porque Cristo pagó todo. Por gracia. Y la pregunta es, ¿cómo me apropio de esa salvación? Lo acaban de leer, por la ley de la fe. O sea, más fácil no se puede. En las religiones me flagelo, votos de pobreza, votos de castidad, votos de silencio, caminatas bien grandes, me crucifico, todo eso. Ya hice obras, no sirven. ¿Qué? Y disculpen otra vez la pregunta. ¿A la justicia terrenal se le puede pagar con buenas obras? No. Manuel, si una persona se va a la cárcel, ¿le puede pagar al juez haciendo una secundaria y que quede absuelto? ¿Puede quedar absuelto haciendo una secundaria para pagarle a la justicia? No. O sea, la justicia demanda justicia. A la justicia no se le puede pagar con buenas obras. Bueno, ¿qué son las religiones? Que con Diosito sí. A Diosito sí le puedo pagar con buenas obras. Dicen, no, el día que en tu país acepten buenas obras para sacar a una persona que está en cerezo, pues posiblemente platicamos. A la justicia no se le paga con justicia. No se le paga con buenas obras. Se le paga con justicia. De tal manera que lo que estamos viendo aquí, que la fe es el medio en que el alma humana se estira y recibe por gracia la salvación. ¿Cuánto me cuesta creer? ¿20,000 kilocalorías? O sea, hermanos, más fácil no se puede. El que vaya al día del juicio final es porque quiso. Repito, las religiones cuestan muy caro, sacrificio, dinero, se te va la vida y al final será rechazado por el Dios que da la salvación por gracia. Y en Cristo Jesús, creyendo, que Dios te dé la fe salvadora para que creas el Evangelio. Y al final, vean ustedes en Efesios
En Efesios capítulo 1, dijimos que a este peregrino lo declaran perdonado, lo visten de vestiduras reales y le ponen un sello. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Hablando Pablo de la salvación trinitaria. La salvación trinitaria. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona escucha el evangelio? Aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído. ¿Qué oyeron? ¿El testimonio de alguien? No. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice la Biblia, fuisteis sellados. Ahí está, el sello, sellados. El sello tiene varias funciones en el uso. ¿Se recuerdan ustedes que en aquella época, porque ahora para nosotros nos cuesta trabajo entender esto del sello, en aquella época había un anillo real, se ponía cirio, como en una veladora, y el rey en un escrito ponía la gota de cirio y con su sello ahí estaba, ¿no? Ya estaba sellado, era autorizado por el juez, por el rey, ya lo que dijera es acta, ya estaba sellada. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso tiene tres efectos. Número uno, un sello habla de legitimidad. Si tú tienes una botella de vino tinto y ves que tiene el sello de Hacienda, tu problema, ¿no? Tiene el sello de Hacienda. Es legítimo. También a un animalito, una vaquita, ¿no? Los ganaderos los sellan con hierro candente, como marca de su propiedad. Y también, por ejemplo, ahora que tomamos el agua, trae un sello que impide que le hayan metido cosas falsas o que se le haya salido el contenido. El sello es importante. El sello es propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando peregrino sale de la cruz de Calvario, la primera lección que le dan estos seres angelicales, seres celestiales, número uno, entiéndelo. Tu pecado ha sido perdonado. Cuando peregrino sale, cuando el peregrino llega aquí a la cruz de Calvario, ¿qué hemos dicho? Que llega con una petacota aquí de la culpa, esta culpa que no deja, nunca, si esa persona no arregla esto, esta culpa nunca la va a soltar. Por más que haga, por más que hay algo que hizo daño, ¿no? Es una deuda que tiene, la culpa, ¿no? Con su mamá, con su papá, etcétera, etcétera. Cuando el juez del universo castiga a Cristo, esta persona recibe el perdón de Dios, porque otro ya le pagó la justicia. ¿Y qué es lo que pasa en esa persona? En esa persona, por primera vez, ya no se parece al víctima. Ya no se parece al víctima. Ahora se va ligerito. A predicar el evangelio a otros. Hermanos, en los 38 años que tenemos de platicar con personas, no tienen ustedes una idea de los corazones y las conciencias que tienen. Corazones rotos, fracturados,
por el mamá, por el papá, por algún familiar en el trabajo. Corazones rotos que buscan un consuelo, un refugio, así, ¿no? A veces están nada más en dos, a veces tres, pero el problema es que aquí hay resentimiento, aquí hay amargura, aquí hay envidia, aquí hay venganza, o sea, corazones enfermos. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando una persona es perdonada, Dios sabe que esa persona no puede funcionar con un corazón roto. La buena noticia es que dice la Biblia que Dios te quita tu corazón de piedra y te da uno de carne. Esto es glorioso, porque el nuevo corazón que Dios me puso me cambió toda mi cosmovisión, toda, y mi conciencia ya no me acusaba de esa carga que aquí tenía yo antes, ¿no? Y le pasa a todos aquellos que van a Cristo. En la cruz de Calvario, Dios le pone un corazón nuevo. Ya no hay ese corazón fracturado, roto, hecho añicos, pulverizado. Ya no. Dios da al cristiano un corazón nuevo y le da una conciencia limpia. ¿Por qué conciencia limpia? Porque cuando antes de ir a la cruz de Calvario, mi conciencia me acusaba. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y a esa gente, ¿cómo la hiciste? ¿Y a esa gente, cómo lastimaste? ¿Y a cuántos dañaste? Acuérdate, eres inmencionable en muchas familias, o eres la inmencionable en muchas familias. Hermanos, la conciencia no deja de acusar, por eso la culpa tan grande y el corazón roto. Pero repito, en la salvación, este corazón ahora Dios le da un corazón nuevo, que ya puede amar, ya puede perdonar, ya puede olvidar. Y una conciencia que ahora camina derechito en esta vida, sabiendo que aquí Dios pagó todo. Eso es hermoso de lo que la Biblia nos enseña. Y yo sé que en este lugar hay gente que está ya vestida de salvación. Sus vidas demuestran vestidas de salvación. Pero en enero cumplimos 5 años. Y después de 5 años muchos siguen vestidos de carnalidad, de mundanalidad. A mí lo que me preocupa es el día que tengamos que estar en un sepelio de alguno de ustedes. ¿Cómo lo sepultamos? Bueno, si alguien predica en ese funeral, ¿qué va a decir? Estamos enfrente de un gran cristiano. Cuando conocíamos su vida, o verdaderamente estamos enfrente de un hombre que sí tomó en serio a Dios, que desde ese primer día empezó a respetar profundamente a Dios, empezó a respetar a Dios y a vivir bajo sus normas. Hermanos, oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas, en esta reunión de adoración a tu nombre, y agradecerte el valor del Evangelio, el eterno valor del Evangelio cuando nos lo predicaste y nos ayudaste a creerlo. Gracias por la vida nueva que tenemos en Cristo. Gracias por el corazón nuevo. Ya no tenemos ese corazón roto. Gracias por una conciencia limpia que ya no nos acusa de todo el mal que hicimos. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a vivir conforme a tus normas. Gracias, porque aún por ti es que aprendemos a honrarte, adorarte, servirte y amarte más y más y más. Gracias, bendito Dios, por tus bendiciones. En Cristo Jesús, bendito seas por siempre. Amén.